porque como les digo, hay bastante que quiero tocar hoy, hermanos. Bueno, let's hope que lo pueda hacer bien. Porque quiero tocar de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, quiero tocar 3 de ellas hoy. A ver si podemos así con tiempo. Entonces hoy, hermano, el estudio de hoy, el título que le he puesto es Los 10 mandamientos, parte 6. Quería honestamente poder terminar los últimos 5 mandamientos que quedaban, pero no pude. Digo, no voy a dejar, voy a hacer 3 hoy y 2, los últimos 2 en la siguiente, el siguiente estudio. Entonces hoy analizaremos los mandamientos o las palabras del 6 al 8. Y si me pueden acompañar por favor a Éxodo capítulo 20, de los versículos del 13 al 15. Éxodo 20, 13 al 15. Dice así: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Ok, entonces ese va a ser el enfoque del día de hoy, de esos 3 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio y no robarás o hurtarás. Okay. Entonces, vamos a empezar con la sexta palabra, o el sexto mandamiento, que es no matarás. La palabra hebrea que se traduce al español como matar es razak, razak, que significa asesinar, matar, quitar la vida, dar muerte, y una definición más precisa es hacer pedazos. Entonces eso es lo que significa esa palabra en hebrea, razak. La forma en que esta palabra se ha traducido al español le da un significado vago y no preciso. Esa es una de las cosas que yo vi y digo, y prácticamente todas las versiones en español lo dicen prácticamente lo igual: no matarás. En inglés ya antes decía así de esa manera, pero como que ya las versiones más recién, las modernas, las más nuevas, lo han compuesto y lo han puesto a como debe de decir. Y ahorita voy a explicar qué. Entonces, este significado en español es algo vago y no preciso, pues. Ya que existe una diferencia entre las palabras matar, que es harag, que es otro verbo hebreo, o sea que no es el mismo que sale aquí, que es razak. En matar sería harag, esa es otra palabra ya. Y asesinar, que es lo que realmente significa este verbo hebreo del que dice aquí que no matarás. En realidad debería ser no cometerás asesinato, ¿verdad? La realidad debería ser la manera que lo deben de traducir mejor así. Como les digo yo, que en inglés ya lo han cambiado. Antes decía you shall not kill, ahora han puesto you shall not murder. O sea que no deberías de asesinar, no asesinar. Entonces hay una diferencia, y la diferencia principal es que matar es un término general para quitar una vida humana o animal, mientras que asesinar se refiere específicamente a matar a un ser humano de forma ilegal, intencional y con circunstancias agravantes, como premeditación, convirtiéndolo en un delito mucho más grave que un simple homicidio. En esencia, todo asesinato es un homicidio, pero no todo homicidio es un asesinato. Una definición simple de matar es causar la muerte de un ser vivo. O sea, puede ser animales, plantas, personas, y puede ser accidental, o sea, un homicidio involuntario. Puede ser también en defensa propia, o incluso a animales para alimento, o incluso para sacrificios, que era en el caso de los israelitas del Antiguo Testamento. Entonces, no siempre es intencional,
puede ser por imprudencia, o como le digo yo, que podría ser obviamente a matar a los animales para sacrificio o incluso para alimento. Entonces esa palabra matar se puede usar de esa manera. Ahora, una definición más precisa de asesinato es quitar la vida a una persona de manera ilegal con intención de hacerlo, añadiendo elementos que lo hacen más reprochable. Alevosía es usar métodos que aseguren la muerte sin riesgo. Ok, perdón. Oh, nuestro hermano Santiago parece que está en la... Hermano Jorge. Hey, bendiciones, hermano. Ok, perfecto. Ok. Acá estamos, hermano. Bueno, gloria a Dios. Entonces, como decía yo, alevosía es usar métodos que aseguren la muerte sin riesgo para el atacante. Como por ejemplo, matar a alguien con veneno, como con una emboscada, quizás hasta ponerle una trampa a la persona para que, digamos, caiga su muerte, alguna cosa. Entonces, esa es una forma de la que es asesinato. Si pueden apagar sus micrófonos, sí, hermanos, por favor, que está como entrando ruido. Ok, muchas gracias. Ok, entonces el otro sería por precio o recompensa o promesa. O sea que sería matar a alguien por dinero o un favor. Obviamente eso es asesinar a alguien que te están pagando, ya te vamos a pagar para que vayas a matar a esta persona, como los sicarios, digamos, o cosas así. Lo otro es el ensañamiento, que significa aumentar deliberadamente el dolor y sufrimiento de la víctima. También sería lo otro para facilitar o encubrir otro delito, o sea, matar para cometer otro crimen o evitar ser descubierto, como por ejemplo robar y matar al dueño. Vemos también el caso de el rey David, que él tuvo toda la intención de que el marido de Betsabé muriera de una forma donde él no tuviera ningún riesgo, no se viera el culpable, pero el plan era para quedarse con su mujer, que él muriera, ¿verdad? Todo eso cae en esta definición de asesinar. Siempre hay una intención deliberada de matar. En resumen, matar es el acto general de quitar una vida y asesinar es la forma más grave de matar a un humano, a un ser humano, con elementos de malicia, premeditación, o sea que la estuvo pensando, la estuvo maquinando, y crueldad, o sea, buscar como que le duela más a la persona, ¿verdad? Con un odio, que elevan su castigo. Por lo tanto, la redacción importa en cómo se interpreta el mandamiento. Entonces, ¿qué tipo de acto se prohíbe? En su contexto original, este pasaje prohíbe el homicidio intencional, la violencia personal que destruye vidas humanas inocentes, el asesinato motivado por la malicia, la venganza, la codicia o el odio. Se refiere al asesinato ilegal e injustificado de un ser humano. El significado de esta palabra denota el acto de quitarle la vida a una persona de forma injustificada. Las escrituras lo consideran consistentemente una violación moral que conlleva culpabilidad ante Dios, ya sea que se cometa deliberadamente o por negligencia imprudente. Esta sexta palabra del Decálogo
ancla la doctrina bíblica de la santidad de la vida humana. Si me acompañan, por favor, a Génesis, capítulo 9. Génesis, capítulo 9, versículo 6. Génesis 9, 6. Dice así: el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. O sea que Dios ve esto de manera muy, muy seria, hermano, porque como dice aquí que a imagen de Dios hizo al hombre, obviamente el hombre y la mujer, al ser humano, pues. Entonces, esa doctrina bíblica de la santidad de la vida, no hay que tomarlo de manera leve o ligeramente, sino que existe algo, como dijera yo, tan especial de los seres humanos que de cualquier otra criatura, que incluso que los animales, aunque también los animales, ¿verdad? Sería inhumano la crueldad aún a los animales. Pero hablando ya de la vida humana, que tenemos la imagen de Dios, entonces Dios obviamente va a ver eso como algo grave en contra de él, como una violación moral que lleva culpabilidad ante él. No es algo que no va a haber consecuencias por hacer algo, por asesinar a alguien. Entonces la prohibición es absoluta. Cuando vemos aquí el decálogo o las 10 palabras, ahí es no, por eso yo digo, en vez de decir no matarás, sería mejor no cometerás asesinato, no asesinarás. Pero la ley más amplia aclara los grados de culpabilidad. Eso es lo otro que ahí en los mismos, en el Torá o el Pentateuco, ahí sale en lugares donde Moisés está dando una explicación más, obviamente dado por Dios, en qué categorías puede caer todo esto. Y como incluso aquí en los Estados Unidos hay grados de culpabilidad, si en el primer grado, en el segundo grado, el tercer grado, todo eso, igual la Biblia así lo pone. Si fue algo que lo tuvo planeando, eso es lo peor, obviamente, eso cae en el grado 1, porque lo planeó todo. Hay otros que fue en el momento, una reacción, le dio una clase de ira a la persona, rage, como le dicen. Y o sea, hay diferentes categorías, diferentes grados de culpabilidad. No se utiliza el mismo verbo para referirse a matar en la guerra. Eso no está incluido aquí en esta prohibición. Esto no incluye la pena capital, que eso obviamente el gobierno, Dios le ha dado esa autoridad a los gobiernos de quitarle la vida a alguien usando la pena capital. El homicidio involuntario, esto no incluye por accidente que mataron a alguien, o sea, involuntario. O también esto no incluye, tampoco incluye la matanza de animales. Okay. Entonces, las escrituras nos presentan algunos escenarios en los que alguien causa la muerte de otra persona, ya sea de forma involuntaria o intencionada, y el castigo correspondiente. Si me acompañan a Éxodo 21, del 12 al 14. Éxodo 21 del 12 al 14 dice así: el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Ok, ese es. Pero después el siguiente versículo dice, pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. O sea, el versículo 13 dice que si no fue de manera intencionada, fue algo, o sea, no estaba con esa intención, con esa malicia de querer matar a esta otra persona.
Dice que entonces ellos tenían lo que se le conoce como ciudades de refugio, donde estas personas iban a huir para que los familiares, los parientes de esa persona que murió no se vengaran. Y a veces que el Señor pensando en eso, porque uno, para cuidar a esta persona, que nunca fue la intención de matar a esa otra persona, pero que también no tuvieran sangre en las manos de ellos, los familiares, porque ellos por el enojo iban a buscar cómo vengarse de la venganza en contra de esta persona. So he thought of everything. Entonces, por eso él hizo ciudades de refugio. El 14. Sin embargo, si alguien se enfurece, ahí está, como estaba diciendo, se enfurece, rage, contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo que estuvimos viendo que alevosía significa de una manera con premeditación, buscando cómo matar a alguien sin esa misma persona, como pagarle a alguien más que lo vaya a matar o algo así. Lo tomarás aún de mi altar para que muera. O sea que esa es la pena de muerte ahí es la pena capital. Entonces, entonces está eso de esa manera. En defensa propia podemos ver otro pasaje donde esto no caería, pues no sería culpable de asesinato si alguien muere en defensa propia. Eso podemos verlo en Éxodo 22, Éxodo capítulo 22, versículo 2. Dice así: si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. O sea que si alguien entra a la fuerza a la casa de alguien, breaks in, y obviamente la reacción de las personas dentro de esa casa sería defenderse, sin no saber, pues, por el miedo que le puede suceder a su persona o incluso a sus familiares. Y entonces terminan hiriendo y matando a esta persona, al ladrón que entró. No será culpable. O sea que aquí está hablando acerca de la defensa propia. Entonces, uno tiene, de acuerdo con lo que la Biblia enseña, el derecho de defenderse. ¿Ya? Entonces, matar a alguien en defensa propia no es algo, no lleva culpabilidad delante de Dios. ¿Okay? Entonces, aquí está otro ejemplo en actos de violencia que causan la muerte. Vámonos a Números. Acompáñenme al libro de Números, capítulo 35. Vamos a empezar con los versículos 16 al 18. Números 35, 16 al 18. Pero si lo hirió con un objeto de hierro, ok, aquí digamos, me imagino que es hablando de alguien que se está peleando con otro y agarra un objeto, dice aquí, de hierro. Si lo hirió, le pega con ese objeto de hierro y murió, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. Y si lo hirió con una piedra en la mano por la cual pueda morir y muere, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. O sea que aquí, obviamente, porque si alguien usa un objeto, como dice aquí, que le puede causar un daño hasta herirlo, hasta llegar a la muerte, entonces sería culpable. Y ¿saben qué? Por eso les digo que las leyes de aquí, de los Estados Unidos, imagino de diferentes partes, han sido influenciadas bastante, hermano, por lo que la Biblia enseña, por la ley de Dios. Y entonces esa persona sería culpable porque incluso ahí hay diferentes grados, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos con lo que está diciendo la Biblia. Si fue que lo hirió
y esto no está hablando de defensa propia, ¿ok? No vayamos a confundir. Este es algo de un pleito que quizá o aquel fue la persona a buscar a esa otra con la intención de hacerle daño, de herirlo, con un objeto en la mano, hacer un bate, un pedazo de hierro, algo ahí, o como dice aquí, hasta incluso una piedra. O sea que él ya iba con la intención de causarle daño hasta llegar a matarlo. Entonces aquí dice, ese es un asesino que ciertamente morirá. Ok, y entonces el versículo 18, y si lo golpea con un objeto de madera en la mano, por lo cual pueda morir y muere, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. O sea que aquí puso 3 objetos, uno de hierro, uno de piedra y otro de madera. O sea que aquí no hay para que esté diciendo, oh, es que usé un objeto que tal vez no le iba a causar muerte. No, no, no. Cualquier objeto que uno tenga que puede causarle una herida mortal, y fue todo con la intención de hacerlo, no fue en defensa propia, esa persona es culpable de asesinato. Entonces, está otro caso, en casos de muerte accidental. Eso podemos verlo ahí mismo en el Números capítulo 35, pero los versículos del 22 al 25. Dice así, pero si lo empujó súbitamente, sin enemistad, súbitamente sin enemistad, y o le arrojó algo sin acecharlo, o tiró cualquier piedra que pudo matarlo, y sin ver que le cayó encima, murió, no siendo su enemigo ni procurando herirlo, entonces la congregación juzgará entre el que mató y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas. La congregación librará al acusado, o sea que la persona que mató al otro, pero no fue de manera intencional, no fue intencionada. Dice aquí, lo librará de la mano del vengador de sangre, como estaba explicando yo, de los mismos parientes o los familiares de la persona que murió, que podían vengarse por el, de que murió su pariente. Entonces dice que para librar al acusado, y la congregación dice lo restaurará a la ciudad de refugio, como estaba explicando que había ciudades de refugio, a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. O sea que siempre el Señor buscando cómo proteger a las personas inocentes, porque este no era culpable, era inocente de que, o sea, que fue un accidente prácticamente, que murió esta otra persona. Entonces él no tiene culpa, ¿verdad? De asesinato, pues. Entonces, como digo, hay grados, hay diferentes formas o hay diferentes pues grados de culpabilidad, digamos, o a cosas que en verdad sí son de asesinato, otras por muerte accidental, otros en defensa propia. Entonces todo eso existe, hay mucho más, obviamente, hermanos, pero no iba a poner todas las citas. Pero bueno, entonces ahí vamos, ahora vamos a seguir, hermanos, a la siguiente palabra, al siguiente mandamiento. La séptima palabra, o el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Existen 3 idiomas diferentes en los que la palabra adulterio tiene significados ligeramente distintos. El latín, el griego y el hebreo. Esos son los 3 idiomas. Sería útil si echáramos un vistazo rápido a los 3. Aunque los 3 solapan, no son idénticos. O sea que sí hay bastante similitud entre las 3.
pero no son idénticos. Entonces, la etimología de la palabra española adulterio tiene su origen en la palabra latina adulterium, adulterium, que proviene de adulterare. Adulterare, que significa corromper, contaminar, falsificar. Por lo tanto, en esencia, adultere significa alterar algo para que sea diferente de lo que debería ser o corromperlo mezclándolo con algo que no le corresponde. Así pues, en el pensamiento romano, y esta es la manera como veían los romanos de antigüedad, antigua Roma. Entonces el pensamiento romano es, el matrimonio se concibe como una unidad pura en un sentido social y legal. El adulterio daña la pureza del matrimonio, el linaje, la herencia y el orden cívico. Acuérdense que los romanos eran de eso del orden. Ellos eran gente bien ordenada y esto lo que va a hacer es causar un desorden dentro del matrimonio, dentro del hogar, de la familia, como dice aquí, del linaje, de la herencia y todo eso. Entonces eso a ellos no les gustaba eso. Por eso veían que el adulterio era algo malísimo, no podían aceptarlo en su sociedad. Lo transforma en algo distinto de lo que estaba destinado a ser. La idea central detrás de esto es, lo arruinaste al introducir un otro ilegítimo. Es una corrupción del orden legítimo. Es la contaminación de una unión lícita al añadir algo que no le pertenece. Entonces, por eso ellos lo veían de esa manera. Por eso que usan para la infidelidad, usan esa palabra adulterium, que proviene de adulterare, que están contaminando la pureza de ese matrimonio. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la siguiente palabra, la palabra que la Biblia usa para describir el adulterio. La palabra griega es moikia. En el pensamiento griego, el concepto se inclina más hacia un enfoque legal y social. El verbo moikao está relacionado con el robo, con la usurpación de lo que pertenece a otro. Significa causar desorden social, socavar la herencia y la legitimidad. Si vemos algo parecido con la manera, el pensamiento romano también. Es una invasión de los derechos o el ámbito de otra persona. O sea, estás en su espacio, su ámbito, en el dominio de la persona. Es una invasión de ese ámbito de la otra persona. Se trata de violar el hogar de otro hombre o mujer. Esta palabra tiene fuertes connotaciones legales en el derecho griego y romano. Su énfasis recae en la intrusión ilícita. El significado se centra en cruzar un límite que protege un hogar. Es una violación de límites. Se ha cruzado un límite prohibido. Por lo tanto, enfatiza la violación del matrimonio de otra persona. Ahora vamos a la palabra hebrea. La palabra hebrea es naaf, que obviamente significa cometer adulterio. Pero aquí tiene un significado aún más profundo. Significa violar el pacto matrimonial. Esto lo hace más bien único, hermano, en los demás sociedades que existían en esa antigüedad, que el matrimonio no lo veían simplemente como que algo que puede dañarle el orden o algo así, sino que aquí
era más bien violar un pacto, era violar el pacto matrimonial. No sé si en el pasado yo les había dicho que, bueno, actually I have, sí les dije que un pacto, como el pacto que Dios estaba haciendo con Israel, es algo, tiene similitudes, es similar a un pacto entre un hombre y una mujer, entre un pacto matrimonial. Entonces Dios lo veía de esa manera para los hebreos, que este era violar el pacto matrimonial, el cometer adulterio. El concepto es de naturaleza pactual, relacional y legal. Se usa casi exclusivamente para la infidelidad conyugal, pero también está estrechamente ligada a la violación de un pacto. Por eso los profetas usan constantemente el adulterio como metáfora de la idolatría. Eso es lo otro que no puso algunos ejemplos así que los profetas de Israel, ellos usaban mucho el adulterio como una metáfora de la idolatría. Pues obviamente en contra de Dios mismo, porque Dios mismo, él había dicho que él era como un marido para ellos. Y entonces es cuando ellos venían y se iban a la idolatría, iban detrás de otros dioses falsos, dioses ajenos, eran como que ellos estaban cometiendo adulterio. Entonces hay algo ahí de que el adulterio, como la idolatría, o sea, es venir y quebrar ese pacto, es venir o sea, va más allá del simple acto, ¿verdad? Sino que esta es una violación de la confianza, del amor, de todo eso. Entonces el matrimonio refleja el pacto de Israel con Jehová. En ese sentido, el adulterio era una traición no solo al cónyuge, obviamente en el sentido aquí de que Dios con el pueblo de Israel, cuando le estaba dando estos 10 mandamientos. Entonces no iba a ser solamente una traición contra el cónyuge, contra el marido o la esposa, sino también a Dios. Por lo tanto, esta palabra se centra en la traición de la confianza, la ruptura de un juramento y la infidelidad. O sea que ellos lo veían, o mejor dicho, Dios le estaba queriendo enseñar algo que las otras naciones alrededor en esa época, en la antigüedad, ellos no tenían el concepto de un matrimonio de esta manera, de algo así tan especial, algo que no debería ser quebrantado, es inquebrantable, es un pacto. Y entonces al violar ese pacto en contra de su cónyuge, sería también en contra de Dios mismo, porque ellos están rompiendo algo, quebrantando algo que Dios desde el inicio, desde el principio, cuando creó al ser humano, al hombre y a la mujer, estuvieran unidos como una sola carne, dice otra parte en la Biblia. Entonces era un pacto que tenía que ser por toda la vida. Ok, entonces para resumir el significado de la palabra adulterio en los 3 idiomas, en latín sería no corrompas el matrimonio añadiendo a otra persona. En griego sería no invadas lo que no te pertenece. Y en hebreo, no traiciones el pacto. O sea que si podemos ver esas 3, digamos, definiciones, sí se pueden usar de la manera bíblica. O sea, hay que tomar en serio esto del matrimonio y Dios lo toma muy en serio. Entonces, la prohibición del decálogo, o sea, las 10 palabras, sitúa el adulterio al mismo nivel que el asesinato y el robo, identificándolo como un mal fundamental tanto en el ámbito social como teológico. Al proteger el pacto matrimonial, este mandamiento protege a la comunidad del pacto.
ya que el matrimonio refleja la relación de compromiso de Dios con su pueblo. Cualquier ataque a la estabilidad de la unidad familiar representaba una amenaza potencial para la relación de la nación con Dios. Como vimos también en la quinta palabra, que era acerca de la familia, de los honrar a los padres. Y hablando pues siempre el Señor enfocándose en esa estructura, en esa institución familiar, y eso obviamente incluye al marido con su esposa. Y entonces esto es un ataque en contra de esa estabilidad, que amenaza no solamente a que se rompa ese matrimonio, pero también afecta al resto de la familia, ¿verdad? Eso es obvio. Todos sufren cuando hay esa infidelidad, ese adulterio que llega muchas veces a un divorcio y una separación y eso, es algo terrible. It's a mess. Por lo tanto, el Señor considera el adulterio como una traición contra el orden que Él mismo ha establecido. La gravedad de la ofensa se refleja en la severidad del castigo, que es la muerte. Quiero que me acompañen a Levítico, al libro de Levítico, versículo 10. Perdón, el capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, capítulo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. O sea que aquí ambos, aquí no es que solamente uno o el otro, aquí los dos que han cometido el acto de adulterio, la consecuencia o el castigo era la muerte. Como les digo, aquí Dios no andaba jugando, Él lo veía algo es sagrado, lo del matrimonio hasta el día de hoy. Solo que el día de hoy no está, imagínense que existiera la pena de muerte por cometer adulterio. Entonces, lo otro que hay una diferencia aquí, de que aquí los dos morirán. Le digo yo que hay una diferencia porque en las otras culturas siempre había una discriminación en contra incluso del género femenino, porque si eso sucedía en otras sociedades, lo más común, lo más normal era que la mujer que cometió el adulterio iba a morir y no el hombre, sino que el culpable ahí, más que todo, o sea, también el hombre, pero quizás a él no, la pena, el castigo iba a ser menos severo para él que para la mujer. Pero aquí Dios dice, no, aquí no andamos con eso. Aquí a los dos, al hombre y a la mujer, son igual de culpables y van a recibir el castigo que es la muerte. Hasta en eso pues podemos ver, hay mucha diferencia, aunque hay algunas cosas parecidas entre las leyes que ya existían en la otras sociedades, en los otros pueblos, en las otras naciones. Pero aquí el Señor, con su ley, iba aún más allá, iba que protegía a los dos o el castigo era para ambos. Ok, entonces está otro pasaje que quiero que veamos en Deuteronomio. Deuteronomio 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Dice así: si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. De nuevo, aquí ambos iban a recibir el castigo. Y el castigo era la muerte. Bueno, entonces vámonos a la siguiente
palabra o el siguiente mandamiento, que sería la octava palabra, que es no hurtarás. No hurtarás. Otras versiones en español dicen no robarás. Estuve yo viendo eso de que, ¿por qué es que algunas dicen no hurtarás y otras dicen no robarás? Entonces yo tenía curiosidad por saber cuál era la diferencia y si en verdad había una diferencia entre ambas palabras. Y descubrí que sí hay una diferencia. La principal diferencia entre hurtar y robar radica en el uso de la violencia, intimidación o fuerza. Se hurta cuando se toma un objeto sin que la víctima se dé cuenta y sin agresiones, como por ejemplo sacar una billetera de manera que la persona estaba descuidada, como ya hay especialmente en el tránsito, en los autobuses, en los trenes y todo eso. Ahí andan aquellos que andan sacando la billetera, pero eso es hurtar. Ahora, se roba cuando se emplea fuerza física, amenazas o violencia para apoderarse de algo. Hurtar es sin violencia, es una sustracción sigilosa. Sigilosa es como silenciosa o cautelosa y ya. Entonces, una sustracción sigilosa o aprovechando un descuido. Unos ejemplos serían un carterista o llevarse una bicicleta sin candado, tomar algo de una tienda sin romper nada. Eso sería hurtar. Ahora, robar es con violencia o fuerza. Implica intimidación a personas o fuerza en las cosas. O sea, romper, forzar. Unos ejemplos serían romper la ventana de un coche para llevarse un bolso. Amenazar con un arma, o sea, una pistola o un cuchillo o algo así, ¿verdad? Y dar un tirón de bolso de aquellos que vienen y le agarran el bolso a la mujer y salen corriendo. En resumen, el hurto es más sigiloso o cauteloso, mientras que el robo es más agresivo, aunque en el lenguaje cotidiano se usen como sinónimos. O sea que mucha gente creo que ni saben si hay alguna diferencia o no, pero igual se usan los dos como sinónimos. Ahora bien, la palabra hebrea que se utiliza aquí es ganab, que en realidad abarca las dos definiciones que acabamos de ver. O sea que prácticamente es las dos definiciones, o sea, de hurtar o de robar. Y esta palabra abarca las dos. Aquí no hay diferencia. Aquí no hay que se está dirigiendo solamente a hurtar o solamente a los que roban, sino que a las dos. Esta palabra denota tomar lo que legítimamente pertenece a otro mediante sigilo, o sea, silenciosamente. Fraude, hasta el fraude aquí incluye esta palabra, o fuerza, como vimos que robar. Hay algo que debemos de saber. El decálogo no prescribe penas legales. Que si usted ha notado, aquí estamos leyendo los decálogos, las 10 palabras, solo dice que no harás esto, no harás lo otro y tienes que hacer esto. Pero en realidad aquí no prescribe las penas legales. Simplemente enuncia los mandamientos y las prohibiciones. Establece los límites, por así decirlo, y deja que otras leyes se encarguen de las implicaciones judiciales, que esas son las leyes que van empezando el capítulo 21 de Éxodo y así a lo largo de todo lo que es el Pentateuco. Va dando más detalle de esas leyes, pero estas son, como digamos, estas son las absolutas, que no harás esto y ya. Aquí no dice las implicaciones al no cumplir en realidad, ¿verdad? Sino que más adelante ahí explica con más detalle.
establece los límites y deja que otras leyes se encarguen. Sin embargo, lo que descubrimos en el resto de la ley del Antiguo Testamento es que todos los delitos que conllevan la pena de muerte en Israel, en el Israel antiguo, pueden relacionarse directa o indirectamente con uno u otro de los 10 mandamientos. Eso es lo que uno va dándose cuenta, que más adelante cuando habla con los detalles, como estuvimos viendo varios, ¿verdad? De que si uno mata de manera con premeditación o por accidente o el adulterio y todo eso llevan a la pena de muerte. Este mandamiento, el que estamos viendo ahorita, el octavo mandamiento, la palabra octava, es diferente de los demás, de los 10 mandamientos, a excepción del 10º. Hoy no vamos a tocar el 10º hasta la próxima, pero lo que es el octavo y el 10º, hay una diferencia en esto. Esta distinción ilustra un principio importante en la escala de valores del Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a ver por qué. El octavo mandamiento, sin embargo, es una excepción de que si esto lleva la pena de muerte o no, al igual que el 10º. En la práctica judicial israelita, ningún tipo de robo de propiedad conllevaba la pena de muerte. Eso es lo interesante, hermano, de que de todas las 10 palabras, los 10 mandamientos, esta y el 10º no conllevan la pena de muerte. Pero sí, hay uno que sí. Pero esto va más allá de un simple robo. Este es el robo de personas, es decir, el secuestro, generalmente para venderla a la víctima como esclava. Este era un delito capital y eso se entiende, obviamente, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Éxodo. Vámonos a Éxodo 21, 16. Éxodo 21, 16. Dice, sí, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Ahí no hay de otra, ahí no hay, que me equivoqué o que no estaban pensando. No. El secuestro de una persona el castigo era la pena de muerte. Okay. También está en Deuteronomio 24:7. Deuteronomio 24:7 dice: si se encuentra a un hombre que haya secuestrado a alguien de sus hermanos, de los israelitas, y lo haya tratado con violencia o lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Okay, entonces esa es la única diferencia cuando se habla del robo. Era obviamente porque esto va más allá de un simple robo. Como digo, este era un secuestro de alguien y entonces eso sí conllevaba la pena de muerte. Según la ley israelita ordinaria, no se podía condenar a muerte a nadie por robar. Esta característica de la ley israelita contrasta fuertemente con las leyes sobre el robo en otros códigos legales del antiguo cercano Oriente, donde existía una amplia gama de penas, incluyendo mutilaciones muy crueles y la muerte para diferentes tipos de robo. Además, había una gradación de penas que el ladrón sufriría según el rango social de la persona a la que se le había robado o el género del ladrón. En el Antiguo Testamento, en cambio, el robo nunca se castigaba con la muerte y no se hacía distinción entre ladrones, hombres y mujeres, ni en función del estatus social de la víctima. Eso es la gran diferencia entre esta ley que Dios le estaba dando a los israelitas
con las demás, porque las demás sí eran peores, ese eran que incluía hasta mutilaciones y hasta la muerte por el robo. Y no sé si hasta el día de hoy existe, no estoy seguro, yo he escuchado, no sé si en verdad todavía existe en diferentes partes del mundo, hasta el día de hoy, yo sé que antes sí lo hacían, que hasta le podían cortar la mano a alguien que agarraban robando. ¿Se imagina, hermano, la crueldad? O hasta matar a alguien, el simple hecho de robar. Y como estamos viendo aquí que dice que si la persona a quien le robaron tenía un rango alto, era una persona muy importante, un político, qué sé yo, algo así. No, entonces eso era automáticamente, le robaste al alcalde o alguna cosa. Esa es muerte, o le vamos a cortar las dos manos, no sé, hasta los dos pies. Y entonces también la discriminación que existía también entre los géneros del varón o hembra, que también tenía algo que ver ahí. Si era una mujer, quizás el castigo iba a ser peor que para un hombre. Y todo eso. Entonces, pero para Israel eso no existía. Aquí no, de eso de que había esa distinción entre los hombres o mujeres, o si tenía algo que ver en función del estatus social de la víctima. Eso no el robo era igual para todos. Y entonces la pena habitual por robo en Israel era la restitución con una compensación adicional, con la posibilidad de que el ladrón tuviera que servir como esclavo para saldar la deuda si no podía pagarla de inmediato. O sea, no crean que tampoco era algo leve el castigo, pero obviamente no llegaba al extremo de la pena de muerte. Vámonos a Éxodo 22. Éxodo 22, del 1 al 4. Si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. O sea que no crean que esto era algo leve, eso era bastante. Y en ese entonces, hermanos, que tener su animalito no era así, no, que todos podían pagarlo. Entonces, él tenía que, aparte de si lo hallaban con él, todavía ese animalito que robó, tenía que devolver eso, y aparte de eso tenía que pagarle 5 más o 4 por ovejas. Si el ladrón es sorprendido, esta ya la leímos, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. Eso regresando a lo de el homicidio. Pero si ya ha salido el sol, será considerado homicidio. Ciertamente, el que roba debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. ¿Ok? Por el valor de su robo. También no iba a ser más allá del castigo, sino que si digamos alguien que no, yo quiero que me pague, en vez de 5, quiero que me pague 10. No, ellos no podían exigir eso. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Entonces ahora el versículo de aquí mismo, del capítulo 22, vamos a leer los versículos del 7 al 9. 7 al 9 dice así: si alguien da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En toda clase de fraude, ya ves que también esto incluye fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida de la cual se pueda decir: esto es mío, la causa de ambos se llevará ante los jueces
y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. Pero lo que pueden notar aquí, que aquí no hay la pena de muerte, pero sí tienen que ellos pagar incluso hasta el doble de lo que ellos se robaron. También en Levítico, vámonos a Levítico 6, del 1 al 5. Levítico 6, del 1 al 5, dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar y lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se le dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. O sea que sí lo tomaban en serio eso del robo. Algo que les digo que hoy día pues, se puede aprender mucho de eso, ¿verdad? Aquí en la sociedad en la que vivimos. Aquí la gente roba y como no hay consecuencias, no les importa, lo siguen haciendo. Pero bueno, entonces ese era el castigo, pero nunca la muerte. El robo de propiedad no conllevaba la pena de muerte. Los bienes materiales no podían valorarse al mismo nivel que una vida humana. La prioridad del sexto mandamiento sobre el octavo, por lo tanto, era más que una simple cuestión numérica. Refleja una escala, como les digo yo, que existía esa escala de valores aquí en esto, los 10 mandamientos, en lo que la vida humana tiene un valor inconmensurablemente mayor que la propiedad. Y al igual que con el resto de los 10 mandamientos, las escrituras no consideran este acto simplemente como un inconveniente social, sino como una violación de la fidelidad al pacto con Dios mismo, el dueño supremo de todas las cosas. Quiero que ya para terminar vayamos a Proverbios. Proverbios capítulo 30, de los versículos del 8 al 9. 30 del 8 al 9. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Quiero que veamos esa última parte donde dice, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Incluso hasta eso de robar es como profanar, lo equivale aquí el salmista, el rey Salomón de los Proverbios, que es igual a profanar el nombre de Dios al robar, porque ese es incluso una ofensa en contra de Dios. Igual, esto lo toma en serio Dios, no que es solamente le estás haciendo daño a tu prójimo, sino que también es hacerle daño, o mejor, es ofender a Dios. Si vamos a Oseas, capítulo 4, Oseas 4 del 1 al 2, Oseas 4 del 1 al 2 dice así: escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Y aquí podemos ver que el
profeta, en el versículo 2, él está usando los 10 mandamientos como lo que el pueblo había caído en ese entonces. Y sabemos que eso terminó sucediendo con el pueblo en ese entonces. Fueron al exilio y todo eso. Pero aquí menciona todo eso de falsos juramentos, mentira, asesinato, los tres que acabamos de ver: asesinato, robo y adulterio. Y era algo, obviamente era una ofensa en contra de Dios mismo, y no solamente en contra del prójimo. Ahora el último sería Salmos, capítulo 50, del 16 al 18. Pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, y con adúlteros te asocias. Aquí pues en el versículo 18, que está hablando de los ladrones y los adúlteros y los mentirosos y todo eso. Pero ¿qué dice aquí la parte? Y que ellos toman su pacto en sus labios. O sea que todo esto es una violación del pacto que Dios estaba haciendo. No era simplemente una ofensa o un daño que solamente era hacia al prójimo, sino que era una ofensa en contra de Dios. Era una violación del pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces él lo veía así, de esa manera grave. No era algo leve que ellos iban a hacerlo y como que no iba a haber ninguna consecuencia por hacerlo. Sino, no, ellos estaban violando el pacto que Dios había hecho con ellos. Ok, entonces lo que podemos ver, hermano, de las tres palabras que vimos, no cometerás asesinato, no cometerás adulterio y no robarás. Todo eso, hermano, era para el pueblo de Israel, y obviamente todos nosotros podemos ver que eso no es bueno, que esa es una ofensa a Dios, cometer esos pecados. Pero también era para el pueblo de Israel algo que no solamente iba a dañar esa amistad, ese compañerismo que tenía que existir dentro del pueblo, ese respeto mutuo hacia al prójimo, el amor al prójimo, sino que también era una ofensa en contra de Dios y era una violación de su pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Y claro que todos podemos aprender de todo esto, pero a la misma vez, siempre viéndolo, hermanos, con ese lente en la cual ellos estaban viéndolo, a la audiencia original, que era el pueblo de Israel del antiguo pacto, bajo el antiguo pacto. Pero como estábamos viendo, hemos estado viendo todo este tiempo de que los 10 mandamientos tienen principios, hermanos, que son atemporales, o sea que son para todos los tiempos, que nos beneficia aún a nosotros en hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque eso podemos ver que a Dios no le agrada, a Dios le ofende que uno cometa estas cosas. ¿Y por qué? Eso está demostrando o sea, no es amor hacia el prójimo. Y nadie puede decir que ama al prójimo, o mejor dicho, que ama a Dios y no ama a su prójimo. Y entonces lo que Dios estaba queriendo enseñarles a ellos: si ustedes me van según amarme a mí, respetarme a mí, seguirme a mí, ustedes tienen que amarse entre ustedes mismos. Ustedes van a ser diferentes a las demás naciones que no tienen amor al prójimo. Ellos tenían, a otras culturas tenían sus códigos legales mucho parecer con lo que Dios le estaba dando a Israel. Pero había esa diferencia donde ellos no veían la santidad de la vida humana, aunque ellos tenían algo, porque se acuerdan al principio que empezamos esta serie, que Dios, como cuando creó al ser humano, al hombre, como que lo programó, que él
fuera de esta manera de querer amar al prójimo, no hacerle daño, de no matar, de no robar, de respetar a los padres, todas estas cosas, hermano. Y lo otro que es eso, algo que vamos a notar de los 10 mandamientos, hermano, es de que los primeros 4 mandamientos, Dios tuvo que dar una explicación, el por qué. Y los últimos 6, Él no tuvo que explicar el por qué. ¿Por qué digo yo eso? Porque las demás culturas que existen, se sabe que todo eso está mal. Ahí no hay que dar explicación. Quiere decir porque esto ya era parte de la programación, como yo digo, dentro del ser humano. Mientras los primeros 4 mandamientos, las primeras 4 palabras, Dios le tuvo que explicar porque todo eso, ninguna otra cultura tenía eso. Pero voy a hablar de eso más en otro estudio. Yo digo eso porque incluso hay personas que dicen que no, que los 10 mandamientos es lo que Dios había puesto dentro del ser humano cuando lo creó. Fíjense que hay unos que así creen, de que cuando Dios creó al hombre, Él puso esa ley, los 10 mandamientos dentro de la persona, dentro del ser humano. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí puedo decir que sí, por lo menos de los 10, 6 de ellos, lo que acabamos de ver ahorita, con los 2 que vamos a ver la siguiente semana y el que vimos la semana pasada acerca de los padres. Pero los primeros 4, esos eran únicos para este pueblo de Israel, o mejor dicho, para el pueblo de Dios que estaba bajo el antiguo pacto. Y tenemos que ver de esos primeros 4, qué es lo que ahora a nosotros nos conciernen en el nuevo pacto. Pero para eso vamos a verlo más adelante. No sé si alguien más tiene. Vamos a concluir ahí, hermanos. Perdón, no les dije. Esa es la conclusión. Ahora vamos a darle un tiempecito así para preguntas y comentarios.